Buenos días a este webinar. Mi nombre es Annabel Leal, integrante del equipo de operación de SciNet Latinoamérica. Y hoy estaremos conversando sobre dos técnicas de gran utilidad para la planificación, puesta en marcha y seguimiento de cualquier proyecto que tengamos en mente, ya sea en lo personal o en lo profesional. Dichas técnicas conforman el PERT-CPM. Para ello, Alejandro Gómez, integrante del equipo de mercadeo, estará a cargo de introducirnos en el tema, de modo que nuestros SciNet e interesados encuentren mayor eficiencia en el desarrollo de cualquier proyecto. Como siempre, recordamos mantener nuestros micrófonos silenciados durante la actividad. En caso de encender nuestras cámaras, hacer uso adecuado de ellas y manifestar en la caja del chat. Sin más preámbulos, Alejandro, puedes iniciar con tu presentación. Muchas gracias, señora Anabel, por la introducción. Me gustaría comentarles que el objetivo de este webinar es mantener a nuestra comunidad capacitada. Y para ello vamos a estar conversando sobre el PERT-CPM para la planificación de proyectos. Veamos un poco lo que vamos a estar hablando en el transcurso del webinar. Estaremos hablando acerca de qué es un PERT y qué es el CPM y sus diferencias. También estaremos hablando qué es el PERT-CPM, la historia del PERT-CPM, cómo podemos desarrollar un proyecto con el PERT-CPM. Daremos un ejemplo y cómo funciona el proyecto. Ahora sí, podemos ya entrar en materia y comenzar definiendo qué es el PERT. El PERT se basa en la teoría de redes para la representación gráfica de tareas, los tiempos y las dependencias del proyecto, como dice su definición. O sea, es decir, es la representación visual de cada tarea del proyecto y de las dependencias que se conectan con el tiempo entre ellas. Ahora, ¿qué es el CPM? Bueno, el CPM consiste en plasmar visualmente toda la secuencia de las actividades y creando y calculando un camino desde el inicio hasta el fin del proyecto. O sea, es lo que nos va a permitir calcular el tiempo del proyecto y ver cuál es la ruta más segura para ejecutarlo. Normalmente el CPM se visualiza en un diagrama de Gantt. Y les digo esto porque hay una diferencia entre cada una, aunque las veamos iguales o la entendamos iguales, no lo son. Ya que la diferencia es que una es probabilístico, como es el caso del PERT, y la otra que se basa en la probabilidad para determinar un proyecto. En el otro caso, en el caso del CPM, es determinístico, ya que se basa en los cálculos constantes para determinar el tiempo de un proyecto. Ahora sí podemos definir ya que es un PERT-CPM, la unión de estas dos grandes técnicas. El PERT-CPM se basa en la técnica de gestión de proyecto, que utiliza diagramas de redes, como dice su definición, para representar las actividades y los tiempos y las dependencias de cada proyecto. O sea, es decir, es lo que nos va a servir para planificar, organizar y controlar las actividades y los recursos del proyecto. Identificar las tareas críticas se puede retrasarlo y determinar el uso de los recursos también nos serviría. Incluso ese es el objetivo, identificar todas las tareas y las tareas o las actividades que se pueden retrasar y determinar los recursos disponibles para ello. Hacer un PERT-CPM puede ser un poco complicado y extenso. Eso depende también mucho del proyecto, pero lo bueno de tener un PERT-CPM es hacer que podamos medir el proyecto para ver si es rentable en el tiempo. ¿Qué significa PERT y qué significa CPM? Bueno, aquí tenemos PERT que significa técnica de revisión y evaluación de programa, y CPM, método de la ruta crítica. Lo definimos así por sus iniciales, ya que son dos acrónimos. Ahora podemos, ya que sabemos
cuál es su significado y qué es un PERT y qué es el CPM, vamos a hablar un poco de la historia del PERT-CPM. La historia del PERT-CPM se remonta en 1950, cuando ambas técnicas fueron desarrolladas de forma independiente por diferentes organizaciones. El PERT fue creado en 1958 por la Marina de los Estados Unidos de Norteamérica para el proyecto Polaris, que consistía en desarrollar misiles balísticos intercontinentales, y el PERT ayudó a este proyecto a planificar y controlar, monitorear el avance del mismo, haciendo una reducción de costos y de tiempo del proyecto. El CPM fue creado en 1957 por la empresa DuPont para la construcción y el mantenimiento de plantas químicas, ya que necesitaban un mejor control para hacer el mantenimiento y construcción de dichas plantas. El CPM permitió a la empresa DuPont organizar mejor el tiempo y el mantenimiento y ajustar los costos de construcción de las máquinas. Con el tiempo, las dos técnicas, el PERT y el CPM, se fusionaron e integraron las mejores características de ambos sistemas, dando lugar al método que actualmente conocemos hoy como camino crítico o PERT-CPM, donde se unieron los diagramas de redes, que es el PERT, con los cálculos determinísticos del CPM, dando así una mejor toma de decisión a la hora de gestionar algún proyecto. Ahora, ¿cómo podemos hacer un proyecto con el PERT-CPM? Bueno, vamos a ver algunos parámetros que nos servirán para identificar, para hacer un proyecto. Tenemos que tener las tareas del proyecto, identificar cuáles son las tareas del proyecto, estimar el tiempo y la duración de cada actividad, definir las dependencias entre ellas y dibujar el diagrama de PERT y calcular la ruta crítica. Con estas bases podemos ya hacer un proyecto o podemos ya gestionar un proyecto para el PERT-CPM, para hacer un PERT-CPM. Pero ¿cuál es la funcionalidad o cuál es el funcionamiento de un PERT-CPM? Ya que ya sabemos qué es, sabemos su historia, vamos a ver cuál es su funcionalidad. La función del PERT-CPM es ayudar a la gestión de proyectos mediante la planificación, organización y coordinación de las tareas. El PERT-CPM permite visualizar y analizar las secuencias de actividades en un proyecto, así como estimar el tiempo mínimo necesario para completarlo. También facilita la identificación y las dependencias entre las actividades y el riesgo asociado al proyecto. El PERT-CPM se basa en la representación gráfica de diagramas que muestran las actividades y los eventos del proyecto, así como sus duraciones y relaciones. Algunas ventajas de tener un PERT-CPM serían permitir la optimización de uso de los recursos y reducir los costos en los tiempos del proyecto. También facilita el control y el seguimiento del avance del proyecto, la detección de los problemas y de los desvíos que puedan tener un proyecto. Ayuda también para la toma de decisiones efectivas sobre las prioridades y de los caminos del proyecto. Vamos a poner un pequeño ejercicio para analizarlo y tengan un mejor contexto de cómo se puede hacer un PERT-CPM o cómo podemos gestionar un proyecto con el PERT-CPM. El ejercicio, el análisis que vamos a hacer del PERT-CPM va a ser un análisis sencillo para que podamos ver cómo se podría gestionar un proyecto desde lo más básico. El análisis vendría siendo el siguiente. Aquí vemos la red de diagramas y vemos las actividades. Esto es lo que dije, que hay que tener algunos parámetros, que es identificar las actividades del proyecto, la duración y las precedencias.
de cada proyecto. Vemos que en actividades tenemos 7 actividades en este ejemplo, en este análisis que vamos a hacer, y la duración de cada actividad. Tenemos sus precedencias también de cada actividad. O sea, que la actividad 2 no se puede ejecutar hasta que la 1 esté lista. Igual que la actividad 3 no se puede ejecutar hasta que la 1 esté lista. Pero para que la 1 esté lista debe pasar 2,5 días. Y para que la 3 esté lista debe de pasar un día, y para que la 2 esté lista debe pasar un día. ¿Y cómo se representaría eso en la gráfica? Bueno, aquí tenemos el diagrama. El 1 sale desde el inicio y el 2 y el 3 salen desde el 1. O sea, estas dos actividades no se pueden hacer hasta que la 1 ya esté hecha. Aquí vemos en los nodos, que serían donde están los números, como sería en el 3, en el 2 y en el 1, 4, 5, 6 y 7, vemos la actividad y los tiempos de la actividad como tal. Las flechas nos van a indicar la precedencia o de cada actividad. O sea, aquí en el caso del 2, la precedencia es el 1. Y en el caso del 3, el 1. Igual que aquí en el 5 es el 2 y el 4 es el 2. Aquí el 4 también es el 1. O sea que el 4 tiene el 3 y el 2. Y el 5 solamente tiene el 2. Para hacer un mejor análisis, vamos a pasar a un ejemplo muy sencillo que les traigo por acá. Voy a dejar de compartir la pantalla para empezar a compartir el ejercicio. Ana, aquí. Ok. Aquí tenemos este pequeño ejercicio donde nos pide desarrollar una aplicación para dispositivos móviles. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que primero identificar las tareas del proyecto. Bueno, yo las identifiqué con 5 tareas. Vendrían siendo elegir la plataforma y el lenguaje de programación de la aplicación, diseñar la interfaz y la experiencia de usuario de la aplicación, desarrollar el código y las funcionalidades de la aplicación, probar y depurar la aplicación, publicar y promocionar la aplicación. Estas serían las tareas que hay que hacer. Ahora hay que definir los tiempos. Para cada tarea me tardaría para la primera me tardaría 1 hora, la segunda un día, 10 días, 20 días, 5 días y 3 días. Ahora las precedencias de cada actividad, de cada tarea. Para la 1 no va a tener precedencias porque es la primera. Para la 2 va a tener la precedencia 1, o sea que no se puede ejecutar hasta que la 1 esté lista. Para la 3 va a tener la 2, no se puede ejecutar hasta que la 2 esté lista. Para la 4 va a tener la 2 y la 3. Esta no se puede ejecutar hasta que la 2 y la 3 estén listas. Y para la 5, la 4. Ahora, ¿por qué lo elegí así? Bueno, vamos a analizar cada actividad para que la veamos. Elegir la plataforma y el lenguaje de programación para la aplicación. Es la primera, es la base. Diseñar la interfaz y la experiencia de usuario de la aplicación. ¿Por qué precede la 1? Bueno, porque para diseñar la interfaz y la experiencia de usuario ya tengo que tener la plataforma y el lenguaje de programación con que voy a hacer la aplicación. Por eso que precede la 1. Desarrollar el código y las funcionalidades de la aplicación. Bueno, ya tengo que tener la 2 porque si no tengo la interfaz, ni tengo el lenguaje, ni nada, no puedo desarrollar el código ni las funcionalidades. Ahora, probar y depurar la aplicación. 2 y 3 porque tengo que ya tener el código, las funcionalidades, ya tengo que tener la interfaz y todo para depurar y probar la aplicación. Publicar y promocionar la aplicación. Bueno, esta ya sería la 4 porque ya la aplicación debería estar probada. Ahora, para calcular esto y hacer nuestro diagrama de red, vamos a necesitar una pequeña tabla, un pequeño formulario, que lo tengo aquí. Vamos a calcular los tiempos más tempranos, los tiempos más tardíos y la holgura. Este es el nodo, lo que le dije, P es igual a nodo, o la tarea que se va a desarrollar. Los tiempos más tempranos y los tiempos más tardíos
se van a definir por estas siglas. Tiempo inicial más temprano va a ser S, ES, y tiempo final más tardío, más temprano, va a ser E, F, y los tiempos más tardíos va a ser L, S y LF, que los tenemos aquí. La duración va a estar representada con el color amarillo, que en este caso pueden ser días, semanas o meses, pero aquí lo vamos a agarrar como días, ya que en la tabla lo puse como días. Y la P va a ser el nodo o la tarea que se va a representar, que es todas estas. Y el H va a ser el tiempo de holgura, que el tiempo de holgura se va a calcular L, F y EF, que serían los tiempos finales más tardíos y los tiempos finales más tempranos. Ahora, ya al saber esto, podemos hacer nuestro diagrama de red. Yo ya lo tengo hecho, yo ya lo hice para que no se fuera tan difícil el ejercicio y lo entendieran mejor. Vamos a comenzar por la actividad número 1, que es, aquí la tengo, elegir la plataforma. La actividad número 1 se va a calcular lo siguiente: tiempo inicial más temprano y tiempo final más temprano. Primero se calculan los tiempos más tempranos, que serían los que están acá arriba, estos. Y después se calcularía los tiempos más tardíos, que serían acá arriba, acá abajo. Después se calcularía la holgura. Vamos a iniciar con los tiempos más tempranos. Para calcular los tiempos más tempranos, en la primera actividad, debería ser la duración de lo que dura la actividad. En este caso, la duración es 1, como lo vemos aquí, un día. Se calcularía el tiempo final más temprano, que sería un día, porque iniciaríamos y terminaríamos en un día. Para calcular la segunda tarea, deberíamos de poner el tiempo inicial, el tiempo final de la tarea predecesora, que es la 1, que sería 1, para iniciar la actividad. En este caso, para iniciar la actividad sería 1. Ahora, para calcular el tiempo final más temprano, tendríamos que sumar el 1 más la duración de la actividad. O sea, lo que empezó la actividad con el tiempo que empezó la actividad, que es el tiempo inicial más temprano, con la duración de la actividad, que serían 10, para que nos dé el 11. En el 3 es el mismo caso. Bajamos para acá para la tarea número 3 e iniciamos con el tiempo inicial más temprano, que es con el tiempo final más temprano que terminamos la actividad anterior o la tarea anterior, que es 11. El 11 se calcula igual. 11, que es el tiempo inicial más temprano con la duración de la actividad, que nos da igual 31, que es el tiempo final más temprano. Aquí en el 4 sucede algo, que nos llegan dos actividades. Nos llega, que es la predecesora del 2 y del 4, del 2 y del 3, que para que el 4 se ejecute, estas dos ya deben de estar listas. ¿Qué vamos a hacer aquí? ¿Cómo se podría calcular esto? Vamos a agarrar el tiempo más tardío o el mayor tiempo de ambas actividades que llegan. En este caso, como llegan dos actividades y una es 11 y la otra es 31, vamos a agarrar el 31, ya que es el tiempo más tardío como tal, o el que más dura de los dos, se podría decir. Vamos a poner aquí 31, que es el tiempo inicial más temprano, y vamos a sumar los 5 para calcular el tiempo final más temprano, que es 36. Para calcular igual, aquí sería igual. Iniciamos con el tiempo inicial más temprano, sumamos el 3 para que nos dé el tiempo final más temprano. Ahora, para calcular los tiempos más tardíos, que son estos, serían tiempo inicial más tardío y tiempo final más tardío, deberíamos de calcularlo de derecha a izquierda. Y se calcularía de la siguiente forma. 39, que es el tiempo con que se finalizó la actividad. Se debería de calcular 39 menos 3, que es lo que dura la actividad, sería igual a 36. Iniciamos otra vez por acá. 36, que es el tiempo inicial
más tardío que inició la actividad número 5, finalizamos con la actividad número 4, con la tarea número 4, que es el tiempo final más tardío que comenzó la actividad número 4. Sería 36 menos 5. Eso daría 31. Aquí sucede lo mismo. Aquí tenemos dos rutas, que es el 2 y es el 3. Cuando hay una actividad que precede de una o que precede de varias, como es el caso de este nodo que tenemos acá, que precede del 2 y del 3, vamos a agarrar la actividad con menor tiempo. En este caso es el 11, pero no se va a agarrar el 11, ya que como este es un ejercicio muy corto y muy simple, se agarraría el que tenga la ruta más cómoda o la ruta más ideal, que sería del 4 al 3 al 2. Entonces agarraríamos el 31. ¿Por qué? Porque hay algunos ejercicios que son unos diagramas más extensos que en una actividad o en una tarea llegan varias actividades que no se juntan. En el caso, las dos actividades que llegan aquí se terminan juntando. Se podría agarrar el 31, se agarraría el 31. Entonces, finalizamos la actividad 3 con el 31. Le restamos los 20, serían 11 para el tiempo final, para el tiempo inicial más tardío. Aquí con el 2, el tiempo final más tardío sería el 11, que sería con la que empezó el 3. Le restamos los 10 y sería 1. Igual aquí, sería 1, le restamos 1 y da 0 para sacar el tiempo final más tardío. Ahora, vamos a calcular la holgura. La holgura se calcularía con LF y EF. O sea, los tiempos finales más tardíos y los tiempos finales más tempranos. Para ello, vamos a iniciar desde acá, desde la actividad 1, que obviamente, como ya les mencioné, como un ejercicio simple, nos va a dar 0 en todos los nodos. Es un ejercicio simple que conecta, que solamente es para que ustedes vayan entrando como que una introducción, sabiendo cómo se manejan los diagramas, para tener un mejor conocimiento del tema. Sería 0. Esta es una red simple. Ahora vamos ahora vamos a ver cuál es la ruta crítica. La ruta crítica está representada por flechas rojas, que la vemos aquí. Como es un diagrama simple, la ruta va a ser lineal, ya que por donde nos vayamos, tanto sea por el 2, por el 3, por el 4, por el 5, por el 6, el tiempo da igual. O sea, podemos estimar que nuestro proyecto para el desarrollo de nuestra aplicación para dispositivo móvil se tardaría 39 días, con unos tiempos de holgura iguales a 0 y con unos tiempos tardíos iguales a 39, igual que con unos tiempos tempranos iguales a 39. En algunos diagramas que son más extensos y más complicados, como les dije, sí se tendría que calcular las precedencias, como les dije al principio del ejercicio. Las mayores para calcular los tiempos tempranos y las menores para calcular los tiempos más tardíos. Ahora vamos a pasar a un ejercicio que les dejé de práctica para que lo analicemos y lo podrán hacer. Es un ejercicio simple, o sea, es un poco a veces complicado, pero ya con el material que les estaré dando, o sea, que les estoy dando en este webinar, ya lo pueden hacer, ya que es un ejercicio muy automático, por así decirlo. Vamos a compartir la pantalla para que podamos ver el ejercicio. El ejercicio dice lo siguiente: construir el diagrama de red y la ruta crítica de la siguiente tabla. Ya, vamos a cerrar aquí y disculpen. Okay. La tabla es la siguiente: actividad. Estas son las actividades que desarrollamos: A, B, C, D, E, F y G. Las
procedencias inmediatas, los precedentes inmediatos, que serán estas actividades, y los días como tal, los tiempos, que en este caso también están representados en días. Esta es una actividad muy fácil, muy sencilla, e incluso ya hay software que pueden hacer este tipo de ejercicio. Tenemos Microsoft Project, que nos va a dar todo el diagrama de red, y tenemos Lucy Chat, que lo vamos a estar dejando en los comentarios de la caja de chat. Solamente hay que meter los datos, que serían esta tabla prácticamente, la actividad, los días y los procedencias, y nos darían todo el diagrama de red, y nos estimarían cuánto es el tiempo que se nos tardaría en hacer esta actividad. Si tienen alguna duda, algún comentario hasta ahorita, me lo pueden dejar saber prendiendo el micrófono, por la caja de chat. Bueno, el señor José Gregorio nos menciona que si no, le podemos compartir ese ejemplo para los proyectos de los presentes. Y le están mencionando que sí, que no hay ningún problema, que le vamos a estar enviando este contenido a todos los que están en este momento. Se lo vamos a estar enviando por correo electrónico. Sí, claro, yo le voy a compartir el Excel, o sea, con la diapositiva y el webinar, todo para que ustedes puedan hacer este ejemplo de ejercicio y puedan ejecutar los proyectos que desean como tal. Por eso no hay ningún problema. Y más que una pregunta, sería más bien un aporte con mi propia experiencia. No sé cuántos de ustedes, los que están presentes, son desarrolladores. Voy a hablar en ese contexto porque es mi área. Yo soy ingeniero en informática. No soy como tal desarrollador en este momento, pero sí lo estoy estudiando, lo estoy practicando. Y cuando yo quiero hacer un proyecto personal, el paso más difícil siempre es tener la idea. Esa es la parte más difícil. La segunda más difícil es ser consistente en el desarrollo de ese proyecto. Yo normalmente, ¿qué es lo que hago? Ok, pienso en la idea, escojo el lenguaje de programación simplemente al azar. El lenguaje de programación que más quiero aprender yo en ese momento. Y empiezo a desarrollar. Hacer eso no es viable. No es viable en la vida real. En un proyecto pequeño, sí es posible. Pero ya cuando estamos haciendo, digamos, un proyecto de un desarrollo de tercero, como lo dijo Alejandro, una aplicación móvil que tal vez se conecta al administrativo, se conecta a la contabilidad, ese va a ser un proyecto comercial. Tenemos que tener muy definidos cuáles van a ser las tareas que vamos a hacer, el tiempo estimado que va a tardar cada una, para que nosotros podamos tomar una decisión de, ok, ¿es viable este proyecto o no es viable? No es viable, exactamente. Por eso es muy importante que utilicemos este tipo de herramientas, este tipo de metodologías en nuestra vida profesional. Claro, es que, bueno, los diagramas de PER-CPM y los ejercicios del PER-CPM nos van a ayudar a planificar y controlar mejor cualquier proyecto que hagamos, ya sea una aplicación, una casa, un jardín, lo que sea. Nos va a ayudar a planificarnos mejor y a organizarnos mejor a la hora de iniciar el proyecto. Y eso es bueno. ¿Por qué? Bueno, al tener una mejor organización, una mejor planificación y saber lo que vamos a hacer, visualizar lo que vamos a hacer, nos va a reducir mucho los costos de la construcción del proyecto o del desarrollo del proyecto como tal. Porque, bueno, ya sabemos que el proyecto cuenta con 5 fases, 6 fases, 7 fases, que son las tareas. De esa tarea, bueno, cada tarea son estos parámetros, y estos parámetros, para yo ejecutar estos parámetros voy a necesitar tantas cosas. O sea, ya tenemos una planificación, un orden para hacer ese proyecto. Eso nos reduciría mucho los costos de producción y de desarrollo de proyectos. Sí, digamos, para no entrar otra vez en desarrollo, en programación, digamos que un proyecto que ustedes tienen es la instalación del sistema, del administrativo. Bueno, ¿cuáles pueden ser una de las tareas? Recopilar digamos que la primera, la actividad 1, o la A, como la tenemos ahí en la tabla, es recopilar los requerimientos del cliente. ¿Qué es lo que necesita el cliente? La segunda,
hacer la instalación de un servidor, digamos algo local o en la nube. La segunda tarea podría ser simplemente la instalación. La cuarta, configuración. Y la quinta, capacitación. Por supuesto, una instalación de un administrativo lleva más que eso. Es simplemente un ejemplo general. Otro podría ser, tengo un cliente, ya tiene administrativo, lo tiene local, pero lo quiere migrar a la nube. Este es otro proyecto donde nosotros podemos hacer uso de esta metodología para ser más eficientes y ser más rentables. No es solamente con el desarrollo, sino con cualquier tipo de proyecto. Exactamente, es que, bueno, incluso los ejemplos que se dieron aquí, de cómo se creó el PERT, o sea, la historia del PERT y del CPM, fueron dos cosas totalmente diferentes. O sea, el PERT se creó para la planificación y control del proyecto Polaris, que, bueno, se desarrollaban misiles balísticos intercontinentales, y el PERT-CPM se creó para el mantenimiento y la construcción de maquinaria para las plantas químicas. O sea, en cualquier ejemplo que se ponga, o sea, que se quiera construir, hacer, desarrollar o programar, un PERT-CPM siempre es bueno hacerlo y tener el conocimiento de hacerlo, ya que nos va a reducir mucho el tiempo de la actividad, mucho los costos, y nos va a hacer como que más sencillo el trabajo, porque ya sabemos lo que vamos a hacer y lo que tenemos que hacer. No Bueno, sé si mirando la caja de chat veo que aún no hay ninguna pregunta. Si hay algún otro comentario, tal vez de su propia experiencia, si han usado esta metodología alguna vez, pueden hacerla, ya sea por la caja de chat o por activando su micrófono. Igualmente, en la caja de chat están esas dos aplicaciones que mencionó Alejandro. Microsoft Project, que es una especie de Excel, pero con otras funcionalidades agregadas. Y Lucidchart, que es una aplicación web. Sí, aquí dice José Gregorio, disciplina en los proyectos. Tiene toda la razón. Para ejecutar un proyecto hay que tener disciplina, pero también hay que saber los pasos específicos del proyecto para poderlo ejecutar. Y hay que tener una planificación, un orden y un control del mismo. Por eso que estas herramientas son útiles, que nuestros canales integradores y que toda la comunidad lo sepa a la hora de hacer un proyecto. Aquí menciona Gabriela Mora que se habló por ahora de los tiempos, que sería también interesante hablar del cálculo de los costos o vías del cálculo de costos. Sí, es bastante interesante, pero por supuesto esta metodología es más enfocada en los tiempos, en el tiempo del proyecto. En otra ocasión sí podríamos hacer algo más enfocado en costos, si ustedes están interesados. Veo que el señor Machado levantó la mano. ¿Quiere hacer algún comentario? Sí, sí, cómo no, que fíjate que es un insumo muy importante el tiempo, conocer los tiempos de las actividades para calcular los costos. Por lo general, pues se parten de estimaciones promedios de costos en un determinado lapso, por ejemplo, una hora o un día, y luego al conocer el tiempo que dura la actividad, es posible conocer el costo total de cada uno de los procesos, de cada una de las actividades que implica pues la ejecución exitosa del proyecto. Entonces, es importante decir que efectivamente estas técnicas te facilitan luego la estimación de los costos totales. Exactamente. Esta fue una pequeña introducción que se habló de los tiempos, pero podemos hacer otro más adelante, ya más extenso, se explica un ejercicio más extenso donde podemos sacar los costos de las actividades por medio ya de los ejercicios que propongamos en ese entonces. No hay ningún problema. No sé si tienen otro comentario, otra duda. Por los momentos no hay más. Bueno, si no hay más dudas o comentarios, creo que podemos dejar finalizado este webinar.
Yo quiero decir un comentario antes de que cerremos. Ok. Mi interés. Informamos sobre nuestro próximo webinar, reforzando las bases de nuestro modelo de negocio. Se llama el webinar, que se realizará el día viernes 18 de agosto. Tema de gran interés para nuestra comunidad, sobre todo para nuevos canales. Atentos a todas las noticias y publicaciones en nuestras redes. @Sainet en Twitter, Sainet en Facebook, Sainlatam en Instagram y en nuestro canal de YouTube nos pueden ubicar como @Sainlatam. Le vamos a dejar los links en la caja del chat. Gracias. Que pasen un muy buen día a todos. Nelson Castro, que ¿cómo se llamará el webinar? Se va a llamar Reforzando nuestras bases. Es más enfocado a nuevos canales, pero siempre es bueno reforzar, así tengamos mucho tiempo, esas bases, el modelo de negocio, qué es lo que hace SAI, qué es lo que podemos hacer. La comunidad, los valores como tal. Sí. Bueno, todo eso. Creo que ya entonces daríamos finalizado el webinar. Muchas gracias por su atención. Lo esperamos en el siguiente webinar que ya nos dio la señora Anabel. Sería el viernes que viene. Y bueno, que pasen feliz tarde. Hasta luego. Hasta luego a todos.